Dios es llamado en la Biblia por distintos nombres, y cada uno de ellos se corresponde con uno de sus atributos, ya sea la gracia, la misericordia o el rigor. Y teniendo en cuenta esta circunstancia, nos preguntamos, ¿podemos demandar del cielo la expresión de un atributo concreto al dirigirnos a Dios mediante su nombre correspondiente? Por ejemplo, en los escritos leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos Ibrim 4:16. ¿De qué forma nos podemos acercar a este Kiseh HaHesed, a ese trono de la gracia, para alcanzar misericordia, gracia y socorro? ¿Y qué papel juega en esto el Mesías? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en nuestro shiur de hoy hablaremos con la ayuda del cielo de la forma en cómo deberíamos dirigirnos a Dios para hacer más eficaces nuestras oraciones, así hasta dar cumplimiento a lo dicho. Cuando la oración ha acabado, todas las palabras que han salido de su boca durante la oración ascienden y quebrantan los cielos, éteres y firmamentos hasta llegar allí, donde han de llegar, hasta alcanzar la cabeza del rey. Zohar Vaet Hanan 260b. Antes de comenzar con nuestra reflexión, es necesario aclarar que no existen procedimientos mágicos que garanticen la respuesta de Dios a través del uso de nombres divinos, pues nuestras oraciones deben ser la expresión de nuestra devoción al Santo bendito sea, y han de partir de lo profundo de nuestro corazón, como también fue dicho. Aquel que quiere ofrecer su oración delante del Santo Rey debe pedir desde lo más profundo de todo su ser, que las bendiciones sean derramadas abajo. Zohar Vaet Hanan 265b. Además, nuestras peticiones deben ser siempre procedentes, como también fue dicho: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago Jacob 4:3. Pues de la misma forma que un padre a veces da a su hijo lo que le pide y a veces no, según le sea o no beneficioso, así también nuestro Padre que está en los cielos sabe qué es mejor y qué nos conviene en cada momento. Como es sabido, existen 3 vías por las que se conduce la Hashgacha Peratit, la supervisión divina del mundo, y estas son: la vía de la derecha, cuya característica es el Gesed, la gracia; la vía de la izquierda, cuyo rasgo sería el rigor y la retención, Geburah; y una vía central que posee características de ambas, que estaría basada en la misericordia, en el Rahamim. Aquí podemos apreciarlo en nuestro gráfico del esquema de la Sefirot, donde vemos la columna de la derecha, donde está Gesed y Netzach, la de la izquierda con Geburah y Hod, y la del centro con Tiferet Yesod, desembocando todos en Malhut. Y esto constituye una realidad universal, pues esta fue la manera en cómo Dios dispuso la creación, y seguramente que en todos los estudios que ha escuchado sobre la Sefirot habrá oído ya hablar de estos temas. Pero pasemos de la teoría a la práctica. ¿Existe en la Biblia algún ejemplo que ilustre estas realidades? Esto es, de un hombre que se acerque al trono de la gracia, invocando un nombre divino que exprese dicho atributo. En nuestra búsqueda de oraciones paradigmáticas, nos encontramos con el famoso ruego de Moisés, que se encuentra al comienzo de Parashat Vaet Hanan, según lo escrito: y oré al Eterno en ese tiempo diciendo: Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Deuteronomio Devarim 3, 23 y 24. Con este emotivo ruego, el pastor fiel suplicó a Dios poder ver la tierra de Israel antes de partir de este mundo. Los sabios salieron al paso de la peculiar expresión usada aquí para la oración de Moisés, que es Vaet Hanan, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, donde el verbo Hanan significaría precisamente conceder algo de forma gratuita, donde Gen sería sinónimo de Gesed, como también apreciamos aquí la expresión Gen y la palabra Gesed, ambos vendrían a expresar gracia y gratuidad, como en el versículo: mas el justo tiene generosidad, Jonen y da,
Salmos Teilim 37:21. Además, los comentaristas interpretaron el valor numérico de la expresión Vaet Hanan como el número de veces que oró Moisés a Dios para que le dejase ver la tierra de Israel. Y aquí lo vemos como la expresión Vaet Hanan suma un total de 515. 515 veces, lo que nos hablaría sobre la perseverancia en la oración, enseñanza muy en la línea con esa otra del maestro referida en Lucas Nakai 18 del 1 al 8, donde se habla de la parábola de la viuda y del juez que no quiere atender a su petición. Veamos con más detenimiento las palabras de nuestro versículo. Y oré al Eterno en ese tiempo diciendo: Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Y oré al Eterno, que es siempre Midat HaChesed, una expresión de gracia. Vemos cómo Moisés usa este apelativo y no otro para encabezar su oración. Y aquí es necesario señalar un detalle importante. Cuando quiera pronunciar este nombre, diga simplemente Eterno, pues como es sabido, la etimología de este apelativo pone de relieve la eternidad de Dios, el que era, el que es y el que será. Y nunca use Has Beshalom, barbarismos como Geotal o Yahweh o cosa semejante. Créame, hacerlo es tanto como poner palos en las ruedas de su oración. Y los que enseñan tales cosas, mucho yerran. Sigamos con nuestro texto. En ese tiempo, Vaet Hahib. Dicha expresión aludiría a un tiempo concreto y no a otro, como en el versículo. Así ha dicho el Eterno: en tiempo, Ve'et, aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé. Isaías Yeshayá 49:8. Y aquí nos preguntamos, ¿existe un tiempo aceptable, un Et Ratzon, en el que nuestras plegarias son especialmente escuchadas? La respuesta es sí. Si bien explorar esta realidad espiritual nos llevaría hasta unas nociones que sobrepasan el propósito de este vídeo. Apuntaremos brevemente que las festividades, por ejemplo, las que son descritas en la Biblia, nos conectan de forma directa e inequívoca con realidades espirituales concretas. Por ejemplo, la Pascua, Pesaj, lo haría con la redención, o Yom Kippur con el perdón de nuestros pecados. Por supuesto que podemos ser conscientes de estas nociones durante todo el año, pero el Et Ratzon, el tiempo propicio en el que se abren los cielos, la ventana para ligar nuestra alma a cada una de estas realidades concretas, es en ese momento y no en otro. Prosigamos con nuestro versículo. Señor Dios, lo que en el texto hebreo sería Adonai Hashem. Esto es el nombre divino Yod-He de Vav-He. ¿Por qué razón pronunció Moisés estos dos nombres después de haberse dirigido ya al Eterno? Al respecto, los sabios se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué está escrito primero Adonai con Aleph, Dalet, Nun y Yod y después el Eterno, pronunciado Elohim? Zohar Vaet Hanan 260b. Tenemos que ver esto con más detalle para poder entenderlo en toda su extensión. En nuestro texto veíamos como el nombre Adonai venía seguido por el tetragrama, como vemos aquí, Adonai y Yod-He Vav-He. Y aquí también nos es necesario conocer una particularidad de la lectura en hebreo de la Biblia. Cuando en el texto aparece el nombre Adonai seguido del tetragrama, no se lee Adonai Adonai, sino que se lee Adonai Elohim, como vemos también en nuestro gráfico. Adonai Elohim. Y por esta razón, los sabios contestan a la pregunta que se habían hecho antes, diciendo: es porque la concatenación es desde arriba hacia abajo, a fin de combinar el día con la noche y la noche con el día, uniéndolos de modo apropiado. Y detrás de esta declaración se halla el secreto de la supervisión divina del mundo, de la llamada Ashgaha Peratit, y también se encuentra la esencia de la gracia que recibimos a través del Mesías. Como está escrito, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Juan Yohanan 1:17.
Es muy lamentable que el concepto de la gracia haya caído en una clipá tan profunda, siendo tratada por el creyente como una excusa para la permisividad y la tibieza. En nuestro texto veíamos como el nombre Elohim, que es una expresión de rigor y juicio, se investía dentro del tetragrama, cuyo sentido espiritual es precisamente todo lo contrario. Y en esto vemos como los dinim, los juicios, son endulzados en nuestro favor, para que podamos disfrutar de esa gracia de la que hablábamos. Por eso, nuestro versículo añade: tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Donde grandeza, en hebreo Gedulá, es sinónimo de Gesed, gracia, como es enunciado en Primera de Crónicas, Divrei Hayamim 29:11. Y la mano poderosa, esto es el Yad Hazahaka. Hazahaka no es otra que la mano derecha, expresión de la gracia divina por excelencia. Veremos todo esto más claramente volviendo a nuestro esquema de las Sefirot, donde apreciamos como la columna derecha parte de Jochma, sabiduría, de la cual salen los Hasadim, las expresiones de gracia, y a su izquierda se encuentra Binah, entendimiento, de la que parten los Minim, que son expresiones de rigor y de juicio, y ambas convergen en Zeir Anpin, que está compuesto por las 6 Sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, y todas estas van a desembocar en Malhut. Y si nos acercamos a estas realidades a través del tetragrama, quedaría de la siguiente manera. Vemos aquí a la derecha la Yod, en correspondencia con Jochma, de donde decíamos que partían los Hasadim. Después vemos la He de Binah, de donde también salían los Dinim. A continuación tenemos a Zeir Anpin, que sería el canal. Y por último, la última He del tetragrama en la izquierda, que sería Malhut, el lugar de destino de todas estas realidades. Desde las instancias espirituales superiores pueden partir tanto bondades como juicios, y dependerá de la actitud del ser humano en cada momento hacerse acreedor de uno o de otro. Desgraciadamente, en numerosas ocasiones, nuestros pecados exceden nuestros méritos, haciéndonos merecedores del rigor divino. Y cuando a esta situación, Dios no lo permita, se vuelve general, la humanidad entera se hace acreedora de castigo, viniendo el ángel destructor con plagas y cosas semejantes. Pero entre el merecido juicio y nosotros se encontraba la letra Bab, quien reúne los dos atributos, haciéndolos converger por vías donde el rigor es endulzado y los juicios atenuados, de forma que la humanidad no sea destruida. Y aquí entra la obra mediadora del Mesías, de abajo hacia arriba, presentando nuestros ruegos ante el Padre, y de arriba hacia abajo, trayéndonos la bendición y endulzando los juicios. Y es por eso que fue dicho, como dijimos anteriormente, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Juan Yohanan 1:17. ¿Por qué gracia y verdad, Gesed ve'emet? ¿Qué tiene que ver la una con la otra? La palabra emet expresaría aquí las mismas realidades espirituales que veíamos antes en relación al tetragrama. Vemos aquí la palabra emet, donde la Aleph, primera letra del alefato, se correspondería con las altas instancias espirituales, como antes lo hacían la Yot y la G, con respecto a Jochma y Binah. La Tav, al ser la última letra, lo haría con Malhut, quien es también la última sefirá. Y en medio estaría la Mem, que es la letra central del alefato y la inicial de Mashiach, como la mediadora, el canal entre ambas realidades. Volvamos ahora a la palabra con la que comenzaba la oración de Moisés, Va'et Hanan, una expresión que ya traería insinuadas todas estas realidades, donde vemos que puede ser leída como Et, Aleph Tav, una Vav, y esta expresión que es Hinan, donde la palabra Et, que es un nombre del Mesías, como es sabido, pues él es llamado el Aleph y la Tav, en griego el Alfa y la Omega,
que lo que ya de por sí constituye todo un microcosmos de los mundos espirituales. Y después tenemos la Bab, el gancho que media entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para traer al mundo Jinan, la gracia divina, como apreciamos en nuestro siguiente gráfico. Vemos a la derecha Aleph Tav, quien estaría representando al Mesías. Después tenemos una Bab, que sería su labor mediadora. Y por último tenemos la expresión Jinan, que es la gracia que llega hasta nosotros a través de esta labor mediadora del Mashiach. ¡Qué maravillosos secretos encierra la Torá! Y todos ellos se encuentran permeados por el espíritu del Mashiach. Y qué privilegio tenemos nosotros como creyentes de tener tan gran mediador y tan poderoso intercesor en los cielos. Pues aunque Él endulza todos los juicios del mundo para que la humanidad no perezca, no le quepa duda que aquellos que hemos creído en su nombre nos sentamos a la mesa como hijos de Dios a disfrutar de los manjares de su bondad y de su misericordia, y no de las migajas que caen al suelo. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.